Buenas noches. Bienvenidos al lugar donde mi voz le da forma a sus pesadillas. Hoy hablaremos sobre uno de los exorcismos más mediáticos de la historia, uno que abrió debates entre religión y escepticismo. Estoy hablando del caso de Annalise Mitchell, o Emily Rose, como la llamaron las carteleras de Hollywood, pero que, al parecer, siempre tuvo las respuestas frente a nuestras narices. Este video lo dividiremos en dos partes. Primero, les narraré la historia tal cual se conoce y el trasfondo de lo ocurrido. Posteriormente, les compartiré los huecos argumentales que descubrí y datos que cambiarán la perspectiva de este caso. Sin más por agregar, comencemos. Este caso comienza incluso antes de que Annalise naciera, con la historia de sus padres, pues, aunque parezca inverosímil, esto nos da un vistazo a sus pensamientos religiosos radicales. Su padre, Joseph, viniendo de una familia tradicional católica, extremista, al grado de que sus 3 hermanas fueron monjas, y él, aunque por deseo de su madre quiso entregarse al sacerdocio, no pudo, pues en ese entonces las misas se oficiaban en latín, algo que a él se le complicó bastante, por lo que abandonó esta idea, aunque pronto se enlistó en el ejército, pues estaba en tiempos de guerra, algo que lo dejó profundamente trastornado y posiblemente con trastorno de estrés postraumático, teniendo pesadillas y recuerdos horribles. A pesar de esto, él nunca se acercó a un psicólogo, más bien se refugió en su religión, haciéndolo aún más apegado a la iglesia. Por su parte, su madre, de Annalise, Ana, una mujer nacida en una familia católica y extremadamente conservadora, que creía en la ley de que la letra con sangre entra, y que veía la moral de la manera más extrema, al grado de que como ella tuvo una hija fuera del matrimonio, la castigaron el día de su boda, vistiéndola de negro y pidiendo perdón por sus pecados, autoflagelándose y lastimándose. Ambos se casaron en 1950. Como la historia nos lo ha dejado saber, estos ambientes extremadamente religiosos nunca terminan nada bien. El 21 de septiembre de 1952 nace Annalise Mitchell, nuestra protagonista. Su hermana mayor, el fruto del, entre comillas, pecado de su madre, falleció a muy corta edad, lo cual vieron como un castigo divino. También tuvo 3 hermanas menores, todas siendo educadas bajo reglas muy estrictas y un control religioso extremista, que consistía en su madre decidiendo sobre cada aspecto de su vida y llevando al pie de la letra cada mandamiento católico, pero vistas de una manera más radical. Entre las rígidas reglas que establecía la matriarca de la familia estaban: no relacionarse con ninguna persona externa a la familia. Por lo tanto, nunca tuvieron amigos ni mucho menos citas o novios. También hacían ayunos constantes, oraciones diarias y visitas constantes a la iglesia, además de hacer penitencia por los pecados del mundo. Pero esto no termina aquí, pues solo su madre podía decidir lo que podían vestir y comer. Annalise era la hija perfecta, obedecía al pie de la letra cada regla. Además, tenía las mejores calificaciones escolares. Todo parecía perfecto hasta un día. En septiembre de 1968, a la edad de 16 años, en medio de una clase, tuvo un ataque epiléptico, lo que dejó a todos sus compañeros en shock. Los maestros la atendieron como pudieron, pero rato después la vieron caminando sin rumbo y con la mirada perdida. Ella no recordaba nada. Por las noches comenzaron las pesadillas y las parálisis de sueño, lo que la dejaba aterrada. Pasó un año después del ataque y ni ella ni sus padres le dieron importancia. En 1969
Pasó exactamente lo mismo, pero esta vez fue diferente, pues por fin la llevaron a un médico, el doctor Doc, la cual la refirió a un neurólogo, el doctor Lucy, el cual le hizo varias pruebas, con lo cual concluyó que era epilepsia del lóbulo temporal, lo cual justificaba las convulsiones y la pérdida de memoria momentánea. Así comenzó su tratamiento contra la epilepsia, mientras, a su vez, se matriculó en la universidad. En 1973, cabe señalar que los medicamentos sí detuvieron los ataques, pero empeoró de sobremanera con las parálisis del sueño y comenzaron las alucinaciones, por lo cual la internaron brevemente en el hospital psiquiátrico de la ciudad, donde desarrolló depresión por no seguir estudiando para maestra, lo cual era su sueño, además de que no podía relacionarse con nadie en el hospital a causa de las inseguridades que causó su madre. Una noche tuvo un nuevo episodio de parálisis, por lo cual terminó gritando a medianoche. Las enfermeras la calmaron, pero los demás pacientes se molestaron, por lo cual comenzaron las burlas hacia ella, diciéndole poseída. Ella se refugió en su religión. Más que nunca, una noche, mientras rezaba el rosario, sintió un aroma dulce, lo cual sintió que era una señal de la Virgen María. A causa de las parálisis, fue referida a otro neurólogo, el cual le dio medicamentos para ayudarla. Pero ella se obsesionó con volver a sentir la presencia de la Virgen, a lo que decía que no se acercaba porque ella estaba ocupada, porque tal vez estaba atendiendo a las demás personas del mundo, o a lo mejor por el medicamento. Sus alucinaciones empeoraron. Veía caras de demonio y escuchaba voces que interrumpían sus rezos. Sin embargo, físicamente estaba mucho mejor, por lo cual fue dada de alta, pues las parálisis y los ataques habían desaparecido. Sin embargo, en su casa las cosas empeoraron sobremanera. Su madre se volvió mucho más controladora, obligándola a rezar día y noche. Comenzó a notar olores nauseabundos y al despertar en posiciones rígidas y aterradoras. El punto de quiebre fue cuando en un viaje a la iglesia de San Damiano, ella comenzó a decir que el piso le quemaba y que escuchar a las personas rezar era una tortura auditiva brutal, pues era como chillidos horribles en sus oídos. Sus padres la llevaron con otro neurólogo, el que la diagnosticó con una neurosis severa, dando medicamentos para esto. Los padres ya estaban desesperados, pues nada parecía funcionar. A lo que el médico sarcásticamente mencionó que tal vez un exorcismo era la solución, pero ellos no lo tomaron a broma, más bien para ellos fue la confirmación de que era algo espiritual. Así que comenzaron a buscar un sacerdote que hiciera tal ritual, pero la iglesia rechazó rotundamente el ritual, pues ella solo tenía uno de los síntomas de posesión, el cual era la adversión a objetos religiosos, o sea, el rechazo a cruces, santos y agua bendita. Las demás pruebas no las cumplió, las cuales fueron sansonismo, que se refería a la fuerza descomunal, y xenoglasia, que es la habilidad de hablar o escribir lenguas no conocidas. Así que el obispo les recomendó seguir con el tratamiento farmacológico, pero las cosas empeoraron. Ella veía el rostro del demonio y voces tenebrosas diciéndole al oído que ardería en el infierno. Sus padres, desesperados, buscaron sacerdotes que pusieran a hacer el ritual. Extraoficialmente, el padre Arnold Renz y el pastor Herz
Aceptaron sin dudar, pues ellos decían que recibieron señales de que esto era enteramente paranormal, escuchando golpes en el techo o piso en la madrugada, acercándose mientras rezaban el rosario. Mientras tanto, Annalise empeoraba aún más, arrancándose las medallas del pecho, diciendo que no podía respirar y siendo vista por su padre en plena madrugada, viendo con odio los santos de la casa, con los ojos totalmente negros. Ella dijo textualmente: «Veo 7 demonios con 7 coronas y 7 cuernos». Mentalmente, ella estaba destruida. Algo que decía la madre es que esto era un castigo por los pecados del mundo, refiriéndose a que tiempo antes, exactamente en 1969, fue publicada la Biblia satánica de Anton LaVey, y en 1971 lo fue la novela del exorcista. De hecho, algo que los demonios constantemente decían en los rituales era que ellos venían porque la humanidad estaba perdida y era momento de acercarse a Dios. Pero ya ahondaremos en eso un poco más adelante. Volviendo a la historia, Annalise seguía empeorando, arrancándose la ropa, haciendo 120 sentadillas al día, comiendo insectos y lamiendo sus desechos del piso. Tuvo ataques de ira, donde lanzaba objetos religiosos. Ella abandonó su medicación, la cual era Tergetol, lo cual hizo que empeorara sobremanera, teniendo episodios maníacos, donde se lanzaba de rodillas, rompiéndose los huesos y arrancándole la cabeza a palomas a mordidas. Comenzaron los rituales, siendo 67 en total, en un lapso de 11 meses, donde las cosas fueron en declive, autolesionándose y también a sus seres queridos. Gritaba en agonía como un animal desgarrándose sus cuerdas bucales. Comenzó a hablar en latín e incluso en sus momentos de lucidez no hablaba de otra cosa que no sea religión y de sufrir por otros como lo hizo Jesús en la cruz. Cada exorcismo fue documentado y los audios son desgarradores. Maria in allen deinen Seeltagen, dass ich eine Como lo escucharon, los demonios que la poseyeron fueron Lucifer, Caín, Judas, Iscariote, Hitler y Nerón. Ella los podía ver bailando y burlándose de él. Azotaba la cabeza en la pared, quebrándose los huesos y dientes, pues ese ruido calmaba los cantos satánicos de las entidades. Toda esta tortura terminó el 30 de junio de 1976. Fue el último exorcismo de esta pobre mujer. Su cuerpo estaba sufriendo a cada paso. Le costaba respirar y moverse, pues la debilidad era bastante. A sus 23 años de edad, el 1 de julio del mismo año, a las 8 a.m., después del último ritual, fue encontrada sin signos vitales en su cama. Llamaron a un médico para que dijera que murió por causas naturales, pero para sorpresa de los padres, no fue así. Al ver el estado deplorable de la mujer, ordenó una autopsia. ¿El veredicto? La causa del deceso fue inanición y deshidratación. Comenzaron las investigaciones en contra de los responsables. El 30 de julio de 1977, los sacerdotes involucrados y los padres de la chica fueron imputados
por homicidio imprudente. La última defensa de la madre fue pedir la exhumación del cuerpo, pues estaba segura que estaría incorrupto por la posesión. Para sorpresa de nadie, el cuerpo tenía los signos comunes de descomposición. La iglesia tomó distancia. No quería tener nada que ver con esto. El 21 de abril de 1978, el juez los declaró culpables del delito, siendo condenados a 6 meses en prisión, que fueron cambiados a 3 años de libertad condicional. Aún muchos años después, Ana, la mamá de Annalise, decía no arrepentirse, pues estaba segura de haber hecho lo correcto. Comenzaremos a analizar cada punto de la historia, pero al final daré mi conclusión. Primero que nada, su crianza tan rigurosa y con un fanatismo religioso tan grande causó una grave distorsión del mundo real, fuera de la burbuja que crearon sus padres, sin amigos y cómo era la vida real. Los sacerdotes implicados usaron como prueba los audios con su voz distorsionada hablando latín, pero se les olvidó mencionar que ella llevaba estudios bíblicos desde pequeña. Por lo tanto, sabía latín, y aunque no lo hablaba de manera fluida, sí lo conocía y lograba completar frases. Ahora bien, pasando al lado médico, estudios recientes confirman que la epilepsia del lóbulo frontal puede causar síndrome de Guillain-Barré, lo que conlleva a los siguientes síntomas: hipergamia, asexualidad, habla circunstancial e hiperreligiosidad. Disculpen si no lo dije bien, pero hice lo que pude. Y si a esto le sumamos la crianza exageradamente religiosa de sus padres, es fácil adivinar que tenía sugestión humana. El cerebro es muy poderoso y te puede hacer creer lo que quiera, y la sugestión es peligrosa, a más no poder. Un ejemplo son las brujas de Salem e incluso el pánico satánico de los pitufos en los 90s. La sugestión en su máximo esplendor. Señoras quemando peluches de Hello Kitty por todos lados. El cerebro es poderoso y los padres le hicieron creer que estaba poseída. Un testimonio de un amigo de la familia es importante, pues dijo que la madre en una reunión dijo textualmente: prefiero que mi hija esté poseída a que esté loca. Esto en una época donde las enfermedades mentales eran un tabú y una deshonra familiar. En el hospital psiquiátrico fue diagnosticada con esquizofrenia severa, días antes de que la madre dijera tal cosa. ¿Ven qué rumbo está tomando todo esto? Su última defensa de los sacerdotes es que los últimos días tenía una fuerza sobrehumana, por lo que tenía que ser sujetada por 3 hombres y cadenas. Pero esto también tiene explicación. Una breve búsqueda en internet me hizo encontrar lo siguiente. Cuando alguien sufre un brote psicótico, más el constante estrés mental a la que fue sometida, el cerebro segrega serotonina, dopamina y su glutamato, que es lo que comunica las células nerviosas. Esto provoca rigidez de los miembros, lo que se puede confundir con una fuerza sobrehumana. Esta pobre criatura fue torturada mentalmente. Y si esto no te convence, pasaremos a la siguiente contradicción. Los demonios que la poseyeron no existen, solo son villanos bíblicos formados a la conveniencia de la narrativa de la mujer. Y uno, de hecho, es un villano histórico. El único demonio confirmado que sí existe es Lucifer, que en todo caso sería Satanás, pues Lucifer es su nombre como ángel antes de que cayera. Los demás no existen y les voy a explicar por qué. Los mencionados son Caín, Judas, Iscariot y Hitler. Todos fueron humanos y según la Biblia, un ser humano no puede convertirse en demonio, pues tenía alma y somos hijos de Dios.
Si bien podemos sufrir del castigo eterno, es imposible convertirse en demonio, pues ellos son ángeles caídos. Por más malo que sea una persona, no se convierte en demonio. Un ejemplo es Caín, que fue castigado a vagar por el mundo en su forma humana. Repasemos un poco. Génesis 4, 9, 16. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Así es lo que recita la Biblia. Así que si esto es cierto, es un ser vivo y errante. Y hago un paréntesis aquí para comentarles que hay una teoría muy interesante sobre Caín y Drácula, que pronto les traeré al canal. Pues yo creo que eso tiene mucho más sentido que lo que se convirtiera en demonio. Pero volviendo al tema actual. Como ven, esto no puede ser. El único que falta es Nerón. Así se le nombra a la bestia que marcará el final de los tiempos, el anticristo. Y la Biblia menciona que nacerá entre nosotros en Apocalipsis. No es un demonio que puede poseer, pues ni siquiera ha nacido, o al menos no en esa época. Y sobre Lucifer, el príncipe del infierno, es muy ególatra pensar que subiría a poseer a un simple mortal. Y en dado caso de que lo hiciera, en absoluto su mensaje sería: acérquense a Dios, como lo dijeron los implicados. Y por último, la madre decía que era un castigo porque la humanidad se estaba corrompiendo, refiriéndose a la Biblia satánica de Anton LaVey. Y el satanismo laveyano no adora a Satán. Yo misma leí el libro. No hace ritos con cabras, ni nada de eso. Él más bien tomó la imagen de Satán como símbolo de libertad de expresión, mas no tomó el satanismo de manera literal. De hecho, sus mandamientos están muy bien hechos y genuinamente lo que menos tiene es violencia. Así que eso tampoco fue un muy buen argumento. Mi conclusión es clara. Annalise Mitchell estaba enferma y sus padres eran tan negligentes y extremistas con su religión que sin querer terminaron con su existencia. Y su madre estaba realmente desquiciada, pues realmente era tan egoísta como para pensar que su hija era el mismísimo Jesús, pues decía que ella vino a pagar los pecados del mundo entero. La verdad se me hace muy horrible. Mi mensaje al final es: la sugestión es muy peligrosa. Tengan la mente abierta, lean y siempre cuestiónense. Religión todo alrededor, pues el león no es como lo pintan. Muchas gracias por todo.